Pues muy buenas noches a todos, lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar de liberalismo, largo y tendido, también de la situación económica de España, de los retos que tenemos, de las reformas que debemos adoptar y para ello contamos con dos personas de lujo. Por un lado, don Daniel Lacalle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Pues Dani se ha quedado congelado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahora vuelve. Y con Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan? ¿Otra ¿Cómo vez? estás? No me lo puedo creer. ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues para empezar, y esperemos que la conexión de Dani resista, vamos a hablar una pregunta que durante... Ya, ¿no? A tenor de lo que ha sido un poco los problemas que ha tenido con Andorra, ¿no? La polémica, mucha gente ha descubierto la palabra liberalismo. Pero, ¿qué es exactamente el liberalismo? ¿Cómo definiríais? Ya sé que hay muchas tendencias, muchas corrientes, pero a grandes rasgos, ¿qué es el liberalismo? ¿Cómo lo definiríais? Bueno, yo suelo utilizar una definición de liberalismo que es una filosofía política que se fundamenta en articular el respeto irrestricto a los proyectos de vida de las personas. Es decir, a tratar a los individuos como personas, sujetos de derecho, adultos, que tienen su propia vida y que tienen derecho a vivir su propia vida, por supuesto sin interferir sobre la vida de los demás, pero sin convertirse en instrumentos coactivos para satisfacer los proyectos de otras personas. Es decir, que los individuos son, como he dicho, sujetos, no objetos que otros se puedan apropiar u otros puedan manipular para perseguir sus fines. Y eso significa, o eso implica el respeto total a la dignidad se suele utilizar como concepto, el respeto total a la persona, a sus planes de vida y, por supuesto, en el caso de Andorra, pues también al proyecto de trasladarte a otra jurisdicción, aunque sea para pagar menos impuestos, es decir, aunque sea para que el Estado te robe en menor medida, porque es tu vida y tienes pleno derecho a vivir tu vida y a confeccionar tus proyectos de vida como consideres oportuno. No eres parte del ganado del Estado que el Estado tenga derecho a exprimir o tenga derecho a rapiñar. Y, por tanto, liberalismo es eso, respeto integral a la persona, tanto en el ámbito civil, digámoslo así, como, lo que muchas veces se olvida, por desgracia, es decir, hay gente de izquierdas que dice, yo respeto las libertades civiles de las personas. Bien, pero eso no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. También en el ámbito económico. Daniel, ¿cómo lo definirías tú? Yo, estando de acuerdo con la definición, yo siempre digo que el liberalismo es querer para el Estado y para la sociedad lo mismo que deseas para tu familia. Es decir, que tengas la libertad de llevar a cabo tus proyectos, que haya un mecanismo de apoyo y de solidaridad como individuos libres y en el que cada uno no solamente aporta y se fortalece como individuo libre desde un punto de vista de llevar a cabo su proyecto económico, su proyecto social y su proyecto familiar, sino además que lo hace de manera que no detrae del proyecto de los demás. Es decir, que lo que hace es lo que hace es defender la libertad integral, la libertad económica, civil, social y legal. Uh-huh. Bueno, no se te ve muy bien, Dani, pero se te escucha bien. Por lo menos eso es lo importante. Por de vez en cuando se queda bloqueada la imagen. Se te queda bloqueada un poco la imagen. No sé por qué no. Pero se te escucha, vas y vienes, pero ahora, por ejemplo, sí que se te ve. Bueno, no te preocupes. De momento, a ver si mejora la conexión y si no, lo que podemos hacer... Si no, puedes salir y volver a entrar a ver si así lo solucionamos. Si esto sigue así, lo hacemos así, no pasa nada. Vamos a suponer ahora otro tema que ya es un poco entrando ya en temas de fondo. Supongamos que mañana fueseis ministros de Economía de España y tuvieseis que tomar ciertas reformas para un país que las necesite urgentemente. ¿Cuáles serían las primeras medidas que vosotros adoptaríais para darle la vuelta a esta situación económica que está atravesando el país? A ver, es una pregunta típica. Adelante. Es una pregunta típica. Adelante. A mí no me gusta posicionarme como ministro de Economía porque tengo casi una incompatibilidad intelectual con la idea del cargo, ¿no? Es decir, yo tiendo a pensar que la economía se construye de abajo arriba, que justamente la economía es el resultado de proyectos económicos descentralizados que se coordinan entre sí a través del mercado
Y, por tanto, claro, un ministro de Economía que quiera de alguna manera, planificar la economía o sentar las bases de la economía es algo que me genera bastante rechazo intelectual, es algo que a mí no me gustaría, ¿no? Pero, claro, lo que entiendo es que se plantean pues qué reformas necesita el marco institucional español, ¿no? El marco institucional económico, o cuáles son los grandes problemas regulatorios, fiscales de España. Yo creo que los problemas son relativamente compartidos. Hay problemas que tienen que ver con la falta de capacidad de crecimiento económico, con la falta de capacidad de la economía española para explotar todo su potencial, para maximizar la eficiencia en el uso de los recursos dentro de la economía. Y eso tiene dos partes. Una parte es permitir la empleabilidad de gran parte de la mano de obra que está desocupada, y eso pasa por liberalizar el mercado de trabajo y que, en consecuencia, no haya personas que estén condenadas al desempleo y a no poder aportar y a no poder generar valor dentro de la economía. Y otra tiene que ver con todas las reformas estructurales en sectores industriales, en sectores económicos muy diversos, por ejemplo, el sector energético, el sector de la distribución, el sector del transporte, el sector financiero, que no contribuyen a que los recursos que están empleados se combinen de la manera más eficiente posible, ¿no? Pues encareciendo artificialmente los costes de la energía, no facilitando una correcta intermediación financiera, bloqueando determinadas inversiones en transporte que podrían contribuir a reducir los costes de desplazamiento y de transporte de personas y mercancías, etcétera. Entonces, ese pack de reformas estructurales de fondo, de liberalización de mercados para impulsar la plena ocupación de los factores y para impulsar la mejora de la eficiencia de los factores que están empleados, es el pack que digo que contribuye o que debería contribuir a incrementar el crecimiento económico. Y luego hay otro pack de reformas u otra gran reforma, que es la reforma de la sostenibilidad financiera, sostenibilidad fiscal del sector público. Y eso pasa, evidentemente, por reducir el déficit sin subir impuestos, porque subir impuestos lo que hace es cercenar la capacidad de generación de riqueza. Por tanto, recortando el gasto, y una de las partidas de gasto que, desde luego, hay que recortar de una manera más intensa y más decidida es el gasto en pensiones, que es el gasto que puede desequilibrar a largo plazo de manera más acusada la sostenibilidad del sistema. Por tanto, si se cuadra el desequilibrio intertemporal, el desequilibrio presupuestario a largo plazo de la economía española, permitiendo una progresiva reducción del endeudamiento público sobre el PIB, tanto porque la deuda pública deja de crecer, cosa que no ha sucedido desde el año 2007, como porque el PIB se incrementa gracias a esa potenciación del crecimiento económico, pues sí, creo que España, como economía que genere bienestar y que genere crecimiento inclusivo, tendría bastante futuro. Si no, desde luego vamos a una economía cada vez más parasitaria y dependiente de las dádivas estatales. Ahora hablaremos del tema de las pensiones, pero primero, Dani, ¿cuáles serían las medidas que tú crees que deberíamos adoptar en este país? Yo creo que si nos planteamos medidas que se puedan tomar, porque claro, tú dices día 1, ¿no? ¿Qué medidas hay que tomar para empezar, ¿no? Más que tomar medidas. Yo creo que la medida número 1 tiene que ser una racionalización del gasto público para reconducir que España no sea un país que genera déficit estructural. Ese gasto público está identificado por la AIREF y por muchos otros que lo han estimado, que hay en duplicidades, gastos innecesarios, empresas públicas deficitarias, etcétera. Pues estamos hablando de unos 30.000 millones, que no es poco, ¿eh? Luego, por supuesto, hay que llevar a cabo una mejora del sistema tributario en España. El gran problema de España en productividad, en empleo, etcétera, converge en un problema tributario, que es la paradoja argentina. En España constantemente se habla de que hay que subir los impuestos porque recaudamos aparentemente poco con respecto a otros países de la eurozona y entonces siempre recaudamos menos y se siguen aumentando los impuestos. Entonces,
yo creo que hay que llevar a cabo una política fiscal que lo que haga no sea detraer el máximo que se pueda recaudar de aquello que queda de cada una de las crisis que vamos pasando, sino que lo que busque es aumentar las bases imponibles. Para eso hay que hacer ¿qué? Empezar a reducir de manera muy significativa todos los impuestos que penalizan al ahorro y a la inversión, reducir todos los impuestos que funcionan como detractor de inversión y de capital y reordenar también algunas deducciones que se han quedado obsoletas y que estaban orientadas a una economía que era muchísimo más dependiente pues, de sectores que hoy consideramos de baja o poco nivel de crecimiento potencial, ¿verdad? Hay otro factor muy importante, que son las trabas burocráticas, ¿no? En España confundimos en muchas ocasiones en el debate político regulación con normativismo. En España se genera una cantidad de literatura y de normativa absolutamente desquiciada que lo que genera es una burocracia tan grande que termina generando mucha más incertidumbre en cuanto a seguridad jurídica y seguridad inversora, porque en muchos casos ese exceso de normativa se convierte en un elemento de incertidumbre al llevar a todo a la interpretación, sea judicial o sea por parte de las autoridades, de toda esa maraña de burocracia. Por lo tanto, como primeros pasos, esos tres factores que se incorporarían, por supuesto, la unidad de mercado, la reducción de duplicidades, la mejora del sistema tributario, son clave para al menos desatascar esas partes de la economía española que ahora mismo nos llevan a que se cree menos empleo porque es mucho más caro contratar, se creen menos empresas porque es muy oneroso burocrática y fiscalmente y que se invierta menos a largo plazo porque no merece la pena con toda ese batiburrillo de problemas de lo que estábamos hablando. Por lo tanto, si tuviese que elegir tres grandes medidas estructurales, serían esas tres. Luego creo que, por supuesto, hay que llevar a cabo una reforma del sistema de pensiones, una reforma de la administración y una reforma del sector público empresarial. En España tenemos una característica que nos separa de muchas economías, de hecho de la mayoría de economías de la Unión Europea y de la Eurozona, que es un conglomerado de empresas públicas deficitarias todavía muy grande. Habéis hablado los dos de pensiones y, bueno, Juan ha apuntado también el gran gasto que supone las pensiones. Para los que nos estén viendo, las pensiones más o menos al año cuestan 140.000 millones de euros. Estamos hablando de 9 millones de pensionistas y hay mucha gente que quizá, hablábamos también de ese gasto superfluo que hay en muchas partidas, pero ciertamente, por ejemplo, hay un dato que me gusta mucho dar, que es el Ministerio de Igualdad, tan criticado, que son 500 millones de euros. Con eso pagaríamos las pensiones un día y medio, no mucho más. Entonces, claro, teniendo en cuenta la situación, teniendo en cuenta el sistema que tenemos de pensiones, ¿cómo podríamos solventar o cómo podríamos darle la vuelta un sistema que está de facto es inviable, simplemente por una cuestión demográfica, o sea, no es algo que podamos engañarnos y que muchos ya sabemos que es inviable desde hace bastante tiempo? ¿Cómo solucionaríais vosotros ese problema? Quizá yendo a un sistema de capitalización, quizá un sistema mixto, ¿cómo lo abordaríais? Bueno, yo creo... Sí, no, Dani, adelante, que si no, siempre yo empezaría yo creo que en esto es probablemente donde más discrepemos, es por negar la idea de que es inviable, ¿vale? El sistema de pensiones en España, tú tomas las pensiones contributivas y los ingresos de la seguridad social y es perfectamente viable. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la seguridad social se ha incluido toda una cantidad de gastos que se fueron metiendo precisamente en la época en la que se había creado una hucha de la seguridad social, se han metido toda una serie de gastos que detraen
de eso y que no tienen absolutamente nada que ver con las pensiones contributivas. Por lo tanto, esto es muy importante desde el punto de vista, primero, de, oye, yo puedo preferir un sistema mixto como el sueco, pero no podemos negar que, sobre todo si estamos hablando como supuestos posibles ministros de Economía, que en España hay una preferencia democrática por un sistema de reparto. Bien, una vez que sabemos que queremos un sistema de reparto, o por lo menos está generalmente aceptado un sistema de reparto, lo que hay que hacerlo es sostenible en 3 términos. El primero es el demográfico, que habéis explicado muy bien, que eso se hace con un factor de sostenibilidad y con una mejora del índice de reemplazo. Bien. El segundo es el económico. En un país que vivimos mucho más tiempo, qué maravilla, y que además tenemos los hijos que se quieren tener, hay que atraer mucha más inversión para cubrir esa parte. Eso está claro, ¿no? Y la tercera parte, que a mí también me parece muy importante, es la de reordenar la parte de gastos que están metidos dentro de la seguridad social, sacando todo aquello que tiene que ver las pensiones contributivas, porque da una imagen falsa, da una imagen de que las personas que están contribuyendo no cubren el gasto en pensiones actual, y eso con un margen mucho menor que esos enormes déficits que vemos anualmente en la seguridad social, no es exactamente así. A ver, obviamente si se extraen del gasto en pensiones actualmente los gastos que se suelen considerar impropios, que no todos tendrían por qué ser impropios, porque parte son gastos de administración de la seguridad social y eso pues tendría sentido que lo cubrieran los cotizantes. Bueno, pero extrayendo todo lo que se suele llamar gastos impropios, es verdad que ahora mismo habría equilibrio en el sistema de pensiones, aunque extraerlo del sistema de pensiones nos lleva a otro debate y es quién financia esos gastos, ¿no? Porque si estamos hablando de 20.000 millones de euros de gastos que están en la seguridad social, que es más o menos el déficit de la seguridad social y que pasarían al presupuesto general, pues bueno, habría que subir impuestos y quién tendría que pagar esa subida de impuestos, que además es una subida de impuestos muy considerable, 20.000 millones, que no se financia fácilmente ni subiéndole a los ricos, ¿no? Por dar la cifra de lo que supuso la subida del tipo marginal máximo del IRPF, eso recauda 150 millones. Entonces, para llegar a 20.000 millones, pues algo falta. Pero sobre todo el problema de la inviabilidad del sistema actual es un problema vinculado al medio o largo plazo, es decir, a los próximos 30 años. En los próximos 30 años vamos a ir a una ratio de trabajador por pensionista de aproximadamente 1,5 en el mejor de los supuestos, contemplados por la AIREF, que entren 8 o 9 millones de inmigrantes, que la tasa de natalidad repunte, que llegamos a tasas de empleo europeas, todo lo cual me parece bastante optimista y no creo que España vaya justamente encarrilada por ese camino, sobre todo en el tema del empleo. Y aún así, aún en ese supuesto, aún en el supuesto de que entran, ya digo, 8 o 9 millones de inmigrantes, que aumenta la tasa de natalidad, que llegamos a niveles de empleo europeos, de acuerdo con la AIREF, bueno, y aún aplicando las reformas que son recortes que pretende aprobar el ministro Escrivá, de alargar la edad efectiva de jubilación, de reducir la pensión por la vía de cambio del periodo de cálculo, incluso introduciendo el factor de equidad intergeneracional que supone recortar la pensión conforme vaya aumentando la esperanza de vida. Aún así, de acuerdo con la AIREF, la deuda que acumularemos específicamente de la seguridad social durante los próximos 30 años será de 50 puntos del PIB. Entonces, estamos en un nivel de deuda pública de casi el 120%. Este año seguirá subiendo porque el déficit va a estar por las nubes. Y claro, si en los próximos 30 años le sumamos 50 puntos, llegamos a unos niveles de endeudamiento público total, a mi juicio, preocupantes. Entonces, claro, uno puede decir que esa deuda pública del sistema de pensiones la paguen el conjunto de contribuyentes, pero quienes deberían pagarla son los cotizantes, porque es un sistema cerrado, ¿no? Es un sistema de contributividad. Yo contribuyo y en función de lo que he contribuido y de los nuevos contribuyentes en ese sistema, se cubren las pensiones.
La cuestión es, por tanto, quién sufrirá esa dilución efectiva del valor de las pensiones. Y la apuesta política que se ha hecho ahora mismo es que el recorte de las pensiones lo soporten las generaciones futuras. Es decir, que se aplaza, porque es lo más conveniente, lo más cómodo políticamente, es, bueno, pues esto lo vamos extendiendo en el tiempo y cuando ya haya que recortar de verdad, pues que se recorte para los pensionistas futuros. Lo cual me parece profundamente insolidario desde un punto de vista intergeneracional, porque tendría sentido que la generación actual de pensionistas soportara parte del ajuste y las futuras también. Pero no parece que vayamos en esa dirección y por tanto, caerán muchos palos a las generaciones futuras. Habéis comentado... Una apreciación solo. Vamos a ver. La ecuación de el reto demográfico más el reto intergeneracional solamente se puede cubrir, sea en España o en cualquier país, incluso con países que tienen un sistema mixto, como Suecia, etcétera, que se puede debatir. Solamente se puede cubrir con una enorme entrada de capital, porque esa es la manera en la que un sistema de solidaridad intergeneracional cubre algo que estaba orientado. Todos sabéis, no sé si lo sabéis, que se introdujo la edad de jubilación a los 65 años en la época de Bismarck, porque la mayoría de la gente no llegaba a vivir 65 años, ¿no? Entonces, ahora resulta que vivimos mucho más, ¿de acuerdo? La única manera en la que lo solucionas es de esa manera. Es verdad que, claro, dices, si sacamos los gastos que no competen a las pensiones contributivas y los ponemos en otra parte del presupuesto, eso supone mayor deuda. No, la Seguridad Social en su déficit entra en la deuda deducido su entrada y salida. Es decir, esa cantidad estaría exactamente igual que donde está hoy. Hoy le estamos llamando déficit de la Seguridad Social y en ese momento sería déficit del Estado, porque la contabilidad nacional los incluye los dos. Por lo tanto, la manera de reducir el déficit, sea el de la Seguridad Social o el de la contabilidad nacional en su conjunto, y todos, como bien estamos diciendo todos en realidad, es atraer mucho más empleo y mucho más capital. Pero es que no hay otra manera. Cualquier otra medida, especialmente yendo a las estimaciones de la AIREF, que yo, que soy el más mayor de los tres, llevo escuchando que se acaba el sistema de pensiones desde el año 81. ¿De acuerdo? Se acaba. O sea, Pedro Solbes, lo he dicho tal, esto no llega y aquí está. Pero más importante, las estimaciones de la AIREF, como casi todas las estimaciones, se equivocan de una manera desproporcionada. ¿En qué se equivocan de manera desproporcionada? En lo que se equivocó el señor Solbes cuando dijo que en España no iba a haber pensiones para el año 93. ¿Y qué es lo que hubo? Pues hubo crecimiento económico, entrada de inmigrantes, etcétera, 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 toda una serie de factores positivos. Pero sobre todo, al punto al que yo quiero llegar con el tema de las pensiones es el siguiente. Desde el punto de vista de ese cargo falso o utópico que nos ha puesto Jano, desde el punto de vista de la propia contabilidad nacional y de las decisiones presupuestarias de un gobierno, para mí es muchísimo más prioritario el del endeudamiento que el de las pensiones. Es decir, si yo tengo que ver el presupuesto, 140.000 millones no me preocupan. A mí lo que me preocupa de verdad es que del resto, que son otros 300.000 millones, la cantidad de dinero que se va en tantísimas otras cosas. Y en eso, si nos sentamos, Juan, Jano, yo, e incluso añadimos unos cuantos economistas socialdemócratas con un lápiz rojo en los presupuestos, punto por punto, sacamos suficiente dinero para cubrir los 20.000 millones de los gastos no contributivos de las pensiones y para reducir la maraña de duplicidades que es espectacular en España. Yo, dado que discrepamos en este punto, pues vamos a... Claro, hombre. Vamos a profundizar en ello, ¿no? Sí, claro. O sea, hay varios aspectos. Uno, es verdad que el sistema sigue en pie,
pero eso no significa que el sistema no haya sufrido ya recortes muy profundos. Quiero decir, en el año... No. Reformas, claro, que nadie lo puede negar, porque... Claro, pero que son reformas con recortes. O sea, bueno, en el año... a ver, sí. Sí, no, en el año 84, que es decir, en el año 81 no, pero, o sea, también, pero en el año 84, que es el año justamente anterior de la primera gran reforma del sistema, se accedía a la jubilación con 10 años cotizados, no con 37 como ahora, y la pensión media se calculaba con los 2 últimos años de salario, no con los últimos 25 o 35 como quieren meter. Con lo cual, claro, eso ya supuso un recorte muy considerable de las condiciones de acceso a la jubilación. A su vez, la sanidad en aquel momento se pagaba con cargo a las cotizaciones a la Seguridad Social. Con lo cual, yo cotizando para la empresa, cotizando para la Seguridad Social a través de la empresa, pagaba mi pensión y la sanidad. Entonces, en el año 85 se reforma y cambia esto, en el año 87 se vuelve a reformar y vuelve a cambiar, en el año 2011 se vuelve a reformar y vuelve a cambiar, y en el año 2013 se vuelve a reformar y vuelve a cambiar. Y ahora el sistema que tenemos es un sistema muy distinto a aquel. Es un sistema donde hay que trabajar 37 años para percibir el 100% de la pensión, donde la base reguladora, es decir, la pensión media se calcula con los últimos 25 y ahora lo quieren alargar a 35, donde la sanidad se tiene que pagar aparte con otros impuestos, no con las cotizaciones sociales, y donde, hasta que lo restableció irresponsablemente Sánchez, las pensiones ni siquiera estaban vinculadas al IPC. Entonces, sí, el sistema, claro que... Claro, pero, eso también es la evidencia de la longevidad y de la demografía. Claro, sí, claro, pero eso es lo mismo que vamos a tener ahora. Quiero decir que ahora vamos a alargamiento de la esperanza de vida, un desequilibrio demográfico, y eso significa que el sistema puede estar estresado y puede requerir de recortes, como ha habido ya muchos otros recortes a lo largo de los últimos 30 años. No, yo creo que nadie niega que cualquier sistema que está basado en, primero porque es un cálculo, porque debería ser un cálculo técnico como se hace en tantos otros países. Es decir, la población mayor de 65 años es tanto, vive la esperanza de vida antes era de hasta los 70, ahora es hasta los 80 y tantos. Bueno, pues todos esos son factores que son muy buenos desde el punto de vista de calidad y de longevidad, etcétera, pero también, claro, se tiene que adaptar la economía y el sistema de pensiones a eso, como el hecho, claro, en el año 81 tenías que haber cotizado 10 años fundamentalmente por una razón muy triste, que es la cantidad tan absolutamente gigantesca de gente que no había cotizado nada durante toda su vida porque había estado en una economía completamente sumergida. Yo creo que efectivamente, claro, reformas se van a dar si vivimos más años y si llegamos, yo por lo menos voy a vivir 100 años, ¿no? Claro, si yo me jubilo con 65 años y voy a vivir 100 años, y obviamente, matemáticamente, no da que cotice 35 años para vivir otros 35 años, incluyendo la inflación y todos los costes adicionales, ¿no? Claro, pero que entonces eso son recortes. Quiero decir, al final es un recorte en las condiciones de jubilación, porque si yo me jubilo con las condiciones antiguas, cobraré más pensión que si me jubilo con las nuevas. No, yo voy al espíritu de lo que era el sistema de pensión de reparto, ¿vale? El sistema de pensión de reparto no se crea como un sueldo, ¿de acuerdo? Ni nunca debió haberse considerado como un sueldo. Eso ha sido una entelequia política creada, de hecho, hace muy poco. El sistema de pensiones se crea como un complemento al ahorro que los ciudadanos han podido atesorar durante su vida y que con la jubilación tienes un complemento adicional. Bien, el espíritu de la jubilación, por lo tanto, no estaba en ningún sitio que deba ser un salario completo, ¿no? Como lo están intentando vender ahora cuando tú y yo vamos a un medio de comunicación, nos dicen, es que con una pensión de 650 no se puede vivir. Es que no se supone que debe usted vivir con una pensión de 650 euros. Entonces, lo que debemos hacer es transferir los mecanismos de transferencia,
valga la redundancia, de transferencias que se tienen dentro de los mecanismos del Estado para que el sistema de pensiones se adapte a la longevidad, maravilloso, a la demografía, a la economía del país, y la parte económica, sea en Suecia, sea en Chile, sea en cualquier sistema, sea de reparto o de capitalización, la parte económica solamente se soluciona atrayendo mucha más inversión y mucho más empleo. Y con recortes, quizá. O sea, no, pero, hombre, obviamente, si se dan las condiciones ideales, a lo mejor no hacen falta recortes. Es decir, si entran 10 millones de inmigrantes, si España se convierte en un foco de atracción global de capital y aumenta muchísimo la acumulación de capital y, por tanto, la productividad por trabajador, si tenemos un salto tecnológico muy importante y aumentan por las bases de cotización, pues sí, a lo mejor no hacen falta recortes. Pero también hay que tener en cuenta la trayectoria de España en los últimos 30 años. Es decir, yo no sé si los próximos 30 años van a ser muy distintos de lo que han sido los últimos 30 años, ¿no? Y claro, si miramos el panorama en los últimos 30 años, el sistema actual no es en absoluto sostenible. Es decir, si seguimos con tasas de paro del 15-16% de media y si seguimos con una productividad estancada desde el año 90, pues entonces apaga y vámonos. ¿Eso va a ser muy distinto en los próximos 30? Ojalá. Y desde luego, un ministro de Economía tendría que trabajar para que eso cambie. Pero lo que está haciendo este gobierno, que es básicamente fiar la sostenibilidad del sistema a decir, no, todo irá bien y, por tanto, como todo irá bien, no será necesario introducir ningún recorte, me parece irresponsable. La ventaja que tenía el factor el índice de revalorización de las pensiones que se cargó este gobierno es que automatizaba el ajuste del sistema. ¿Que las cosas van muy bien? Pues entonces las pensiones no tienen por qué recortarse, incluso pueden subir. ¿Que las cosas no van tan bien? Pues entonces, señores, asumamos la realidad, asumamos que 1 más 1 son 2 y que gastamos 2 y tenemos medio y recortemos, porque las cosas no han ido lo bien que deberíamos. Pero claro, ahora es, seguro que todo va fantásticamente y, por tanto, podemos dejar el sistema así hasta que estalle y que le estalle a otro, que será el que esté en ese momento en el gobierno y a la generación futura a la que le están diciendo no hace falta que ahorres porque el sistema está plenamente garantizado y, por tanto, cuando te encuentres el tijeretazo brutal a tu pensión futura porque los de ahora se han despreocupado de volver el sistema sostenible porque no quieren perder los votos de los pensionistas actuales, pues a ver a quién le pide responsabilidades porque los de ahora pues ya estarán fuera del poder y alguno ni siquiera estará muy... Por eso yo creo que es tan importante que se despolitice la revisión de las pensiones. Fíjate que en España, yo he tenido la oportunidad de vivir en muchos países, pero es que en España es el único país en el que sale constantemente que, entre comillas, el gobierno sube o el gobierno baja las pensiones, que es una ridiculez. No. Fíjate que este debate que nosotros estamos teniendo aquí ahora en España no se tiene ni en el Reino Unido, ni en Alemania, ni en Luxemburgo, ni en Holanda, ni en Suecia, ni en Noruega, ni en Dinamarca. ¿Por qué? Porque allí pasa automáticamente esté quien esté. Y eso es lo que debemos hacer. Es decir, se van revisando los sistemas para que no se convierta ni en un sistema de incentivos perversos, como dices tú, en el que los cotizantes actuales se ven abocados incuestionablemente a sufrir el 100% de los recortes, ni se convierta en un sistema en el que politizado, en el que se arrogue el político de turno la subida o la bajada nunca se la de las pensiones. Por cierto, Jano, no sé si lo sabíais, os voy a dar un ejemplo. En Francia, tú sabes que desde que se puso el factor de solidaridad de las pensiones, también los pensionistas, ¿vale? El impuesto de solidaridad para las pensiones, desde entonces, como dice Juan, se han recortado 5 veces, ¿de acuerdo? Bueno, pues esas 5 veces la prensa siempre ha dicho que las pensiones bajaban, pero nunca las bajaba Hollande o... Sí. El gobernante de turno. Por cierto, Jano, que estoy viendo en el chat algunos que dicen, olvídate de lo de los 10 millones de inmigrantes. A ver, yo soy en general pro inmigración, pero
entiendo que uno diga, yo no quiero ver ni un solo inmigrante por aquí. Bueno, pero si decís eso, asumid un recorte del 10 o del 20% en las pensiones. No vendamos que no a que entren inmigrantes porque somos autosostenibles y no vamos a recortar las pensiones. No, si no queréis inmigrantes y es muy legítimo, asumid un recorte de vuestras pensiones futuras de 10 o 20 puntos. No hay más. Y bueno, estando claro que no estáis de acuerdo, yo creo que hay una cosa que sí que vamos a estar de acuerdo. Es decir, la edad de jubilación, comentaba Dani, comentabas tú también, Juan, por suerte cada vez vivimos más, que eso es una buena noticia. Pero tal y como estaba planteada la de jubilación, en su momento se hace bastante complicado que pueda haber personas que casi tienen 20 años cobrando una pensión. Entonces, teniendo claro que, bueno, la idea de Daniel parte de ese optimismo que ojalá viésemos en España, pero es cierto que lo que estamos viendo en los últimos años pues no conduce a que quizás podamos llegar de nuevo a esa situación cuando no hemos tenido ni siquiera pleno empleo en toda la democracia española, que se dice pronto. Estuvimos cerca en esos años, pero nunca lo hemos tenido. Teniendo esto claro, en las pensiones, ¿la edad de jubilación se va a retrasar sí o sí? ¿O vosotros creéis que no? ¿Que se puede mantener esta edad de jubilación? A ver, yo soy partidario de que la gente pueda los cotizantes puedan escoger su edad de jubilación. Porque al final, en un sistema de capitalización, uno dice, cuando tengo tanto ahorrado y creo que ya va a ser suficiente para lo que me quede de vida, pues me jubilo. ¿Que no tengo suficiente? Pues retraso mi edad de jubilación. ¿Que tengo suficiente? Pues la adelanto. En Suecia, por ejemplo, con las cuentas nacionales, que al final es un sistema de reparto, no es un sistema de capitalización, es un sistema de reparto, pero bien hecho. Pues ahí también la gente puede escoger la edad de jubilación. Si te jubilas antes, te jubilas con menos pensión. Si te jubilas más tarde, te jubilas con más pensión. Y yo creo que esa libertad de elección hay que dársela a los ciudadanos, pero hay que dársela sin subsidiar esa decisión. Es decir, usted ha cotizado tanto, la situación financiera de la seguridad social es esta y, por tanto, lo que podemos pagarle jubilándose a los 61, por ejemplo, durante los próximos 30 o 35 años, que es su esperanza de vida, es esta cantidad de dinero. ¿Que se quiere jubilar ahora? No. Obviamente, claro, si la demografía es la que es y no se dan pues cambios muy sustanciales como los que todos querríamos ver, pues el sistema estará en una situación de estrés financiero y eso significa que quien se quiera jubilar a los 61 se jubilaría con una pensión muy baja y el propio sistema sería el que empujaría o el que invitaría, el que incentivaría a que la gente retrase su edad de jubilación, sobre todo aquellos que puedan retrasar esa edad de jubilación y no les importe retrasarla. Claro. Y creo que es eso. El sistema actual en el que los políticos nos dicen cuándo nos tenemos que jubilar sí o sí, tanto porque no nos dejan jubilarnos más tarde sin penalizarnos, como que tampoco nos dejan seriamente jubilarnos antes, es un sistema totalmente paternalista que pues ilustra que al final nuestras vidas están bajo la bota de los políticos de turno que, como decía antes Dani, deciden si se sube o se baja la pensión caprichosamente, pero también deciden si nos jubilamos ahora o nos jubilamos más tarde sin que nosotros tengamos ni voz ni realmente voto en estas decisiones. Yo creo que eso es clave. En eso estamos totalmente de acuerdo, voy a ser muy, muy corto. Es ridículo que un sistema de pensiones que estaba en el que la edad de jubilación estaba puesta en base a unos puestos de trabajo que eran extremadamente onerosos, tanto físicamente como mentalmente, en unas condiciones muy diferentes, ¿sabes? Pues yo, por ejemplo, yo hablo con mi padre que tiene 83 años y mi padre es una persona que podía haber estado trabajando muchísimo, no ahora a lo mejor con 83 años, pero que podía haber estado trabajando 12, 14 años más, encantado de la vida y además estuvo muy activo y así sigue muy activo, ¿no? Yo, desde luego, a mí me dicen jubilarme a los 65 años, tengo 53, me da un ataque. O sea, yo me muero, ¿sabes? Entonces, me parece que me parece una buena definición de paternalismo el decir, no, es que tiene usted que jubilarse con 65 años, pero si muchísimas de las personas el mayor valor que van a dar a la sociedad empieza precisamente a los 65 años, que es cuando, por ejemplo, pues ya han tenido una carrera profesional, a lo mejor se han montado un negocio y ya tienen una experiencia, ¿no? Yo siempre digo que las startups tenían que estar contratando jubilados por todo, o sobre todo prejubilados por todos lados, ¿no? Entonces,
hay que dar esa libertad precisamente, pero con la información, con la información de, oiga, no, si todos tenemos distintos puestos de trabajo y distintas formas de trabajar, hay gente que tiene toda la lógica y el derecho de jubilarse antes y otros más tarde, pero la cantidad de WhatsApps que yo recibo de gente diciendo, bueno, quería decirte que ya he dejado y tal cual, no sé qué, no sé cuánto, y dice, es una persona que puede estar... que está claramente descontento de pasar a la jubilación en una parte que hoy en día, con la longevidad que tenemos, la salud que tenemos, etcétera, es inconcebible la pérdida de talento que se tiene, ¿no? Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo con esto, que estoy de acuerdo con vosotros. La población española, hay un porcentaje importante que sí que quiere jubilarse a los 65 años. Y no quiere seguir trabajando ni un día más. Claro, esto que fuese libre elección me parece correcto. Yo creo que en esto estamos los tres de acuerdo. Pero como decía antes, haciendo abogado del diablo, supongamos que hay un porcentaje muy importante de la población que no quiere, que quiere mantener los 65 años. Que a los 65 años quiere dejar de trabajar y no quiere saber más del tema. ¿Qué hacemos? Porque claro, no lo solucionaríamos solamente diciendo, bueno, damos libertad a que escojan cuando quieren jubilarse. O sea, habría que imponer, digamos, una edad de jubilación para no tener ese problema. Es que es inviable en el sentido de no podemos estar 20 años pagando una pensión a una persona. No, bueno, si tú le rebajas el importe de la pensión, a lo mejor sí. Te lo recortas. Sí, claro. O sea, yo digo, elegir la edad de jubilación, evidentemente, vinculado al cálculo de la pensión según esa edad que garantice la sostenibilidad del sistema. Que muchos se quieren jubilar a los 65, pues a lo mejor cobrarán 2/3 de lo que cobrarían si se jubilaran a los 67 o 68, porque si no el sistema no da de sí. Veo algunos, por cierto, que también en el chat, porque lo voy leyendo y veo cosas, que dicen que no, que inmigrantes no, que fomentemos la natalidad como en Hungría. En Hungría la tasa de natalidad, o sea, el número de hijos por mujer es de 1,55. En España es de 1,25. Eso no da ni para pipas para sí, no cambia nada. Además, es que ni siquiera, aunque mañana se multiplicara la natalidad, que el problema lo tenemos hasta el año 2050, que los que tienen que estar trabajando y cotizando o ya han nacido o van a nacer tarde. Por tanto, ya, aunque eso funcionara, ya llegamos tarde. Lo que puede salvar la sostenibilidad sin recortes es aumentos de la productividad, como decía Dani, y ahí no haría falta atraer inmigrantes, porque claro, los aumentos de la productividad que serían necesarios sin gente de inmigrantes serían brutales, o entrada de inmigrantes lo más cualificados posibles, evidentemente, pero en general de inmigrantes que coticen. Y si no queremos inmigrantes, o si algunos no quieren inmigrantes, que asuman el coste que ello implica, que es recortar las pensiones, no hay más. Y por cierto, no es verdad que si tenemos paro no puedan entrar inmigrantes. La tasa de paro en el año 93 era la misma que en el año 2012, 25% de tasa de paro, y había 10 millones menos de personas en España. Es falso, de hecho es un argumento típico de Podemos, es un argumento que emplea Yolanda Díaz recurrentemente, que haya que si hay paro es que sobra gente. No es verdad. Si hay más gente dentro del país, también hay más demanda de otros puestos de trabajo. Y, por tanto, no es verdad que si entran inmigrantes la tasa de paro será todavía más alta, porque esos inmigrantes demandarán empleo, demandarán productos que fabricarán otros y reducirán reducirán o no aumentarán la tasa de paro. No son razonamientos correctos, son razonamientos que derivan de sesgos que tiene cada persona, probablemente sesgos anti-inmigración. Puede haber buenos argumentos anti-inmigración, pero si los hay, que los rebusquen mucho mejor. Dani. Sí, desde luego debemos entender que el paro no lo crea la inmigración, segundo, porque hay paro. No podemos pensar en que entren nuevos ciudadanos porque no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que tender es una política de inmigración seria que lo que haga es que la gente en este país, entre otras cosas, tiene hoy las pensiones que tiene gracias a toda la cantidad, más de 5 millones de inmigrantes que vinieron aquí contribuyendo, aportando, generando riqueza y generando ingresos. Pero la idea de que el paro se reduce entrando en autarquía, cerrando las fronteras y dejando que el país se autoabastezca de empleo es una falsedad.
Es una falsedad que se demuestra simplemente con el hecho que comentabais, creo que hace un minuto, que la tasa de paro media de España ha sido del 17% desde los años 80 más o menos. La evidencia es que lo que hace que se reduzca el paro es que sea más fácil contratar, menos caro, menos oneroso contratar. Este es un país donde un sueldo de 1.000 euros netos te cuesta casi 2.000 euros al empleador y donde la facilidad para crear empresas y atraer capital e inversión sea mayor. Es decir, que muchas de las cosas que hablamos para las pensiones, como si fuese algo que solamente tiene que ver con el sistema de pensiones, vuelven a esas reformas que hablábamos al principio de la conversación. Si hablaremos de la legislación laboral, os habéis escapado un poco con la pregunta de retrasar la edad de jubilación. No, insisto. Ajustarla a la pensión que es sostenible pagarla. Que evidentemente eso va a implicar que para que mucha gente acceda a pensiones dignas o que ellos consideren dignas, se tendrán que jubilar más tarde, sí, pero que no creo que haya que decirle, no, te jubilas a los 70 sí o sí. Bueno, dejemos que la gente entre la disyuntiva menos pensión y jubilarme antes o más pensión y jubilarme más tarde pueda elegir la combinación que considere óptima. Uh-huh. Coincides con eso, supongo, ¿no, Daniel? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que eso es un sistema de reparto. Es que un sistema de reparto es un sistema en el que se cotiza para proveer de un apoyo financiero a las personas que dejan de trabajar de una sociedad durante el tiempo en el que están vivos pero no trabajando. Por lo tanto, yo tengo una tía que tiene 104 años y otras, y imagínate, si hubiese jubilado con 65, pues imagínate el abanico de años que hay comparado con el tiempo que ha cotizado, ¿no? Para que nos hagamos una idea, el ciudadano medio en España consume todo lo que ha cotizado durante su vida laboral, en una vida laboral en la que no haya sufrido desempleo, etcétera, en los primeros 12 años de jubilación. Entonces, si consume todo lo que has cotizado, sabes que el resto lo está dando el elenco o el grupo de personas que ahora mismo está cotizando. Por eso, la clave, vuelvo otra vez a las reformas, es atraer mucho más inversión, mucho más capital y muchísima más población activa. Hablando del tema del empleo, que está claro que España tenemos un problemón. De hecho, somos el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo, tanto general como juvenil. ¿Esto cómo podríamos enfocarlo? Porque, vale, todo esto está muy bien si nosotros fuésemos un país que tuviésemos unas tasas de paro baja, que hubiese una alta y rápida capacidad de encontrar trabajo cuando lo pierdes, sobre todo cuando tienes cierta edad, pero la realidad, por desgracia, no es así. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer para que España dejase de tener esas tasas de paro tan elevadas y poder pensar que podríamos mantener el sistema actual? A ver, aquí hay un desequilibrio entre coste de contratación y productividad. Entonces, si queremos aumentar el empleo, o bajamos costes de contratación, o aumentamos la productividad, o combinamos ambos, ¿no? Hay costes de contratación que se pueden rebajar, por ejemplo, el coste de despido, el coste de formalización de un contrato, incluso dotar a las empresas de flexibilidad salarial para que cuando vengan mal dadas no sufran dentro de su cuenta de resultados la caída de la demanda. Y por otro, hay que incentivar aumentos de la productividad empresarial, tal como hemos dicho, pues atrayendo capital, liberalizando sectores para mejorar la asignación de recursos dentro de la economía, facilitando el aumento del tamaño empresarial para que el crecimiento empresarial también genere aumento de la productividad, ¿no? Donde se pagan salarios más altos es en las empresas medianas y grandes. Y solo así conseguiremos que se reequilibre ese desequilibrio entre coste de contratación y productividad. Para todos los trabajadores que están desempleados, la mayor parte, lo que sucede es que su coste de contratación es superior al valor que son capaces de generar dentro de la empresa, dentro de alguna de las empresas que existen en la economía. Y, por tanto, por desgracia, la única forma que hemos encontrado de crear empleo hasta el momento es ajustando los salarios a la baja. Que, hombre, es mejor ajustar el salario a la baja que quedarte en paro, pero lo ideal, obviamente, es no tener que ajustar los salarios a la baja, rebajar otros costes salariales, o sea, costes laborales complementarios y, a su vez,
potenciar los aumentos de la productividad a medio plazo para que por esa vía se pueda crear empleo. No hay mucho más, es lo que hay, ¿no? Fíjate que, estoy de acuerdo, ¿no? Fíjate que para el mismo salario neto, es decir, el dinero que le entra en el bolsillo al trabajador, una persona que contratas en España te cuesta prácticamente un 30% más que, por ejemplo, en el Reino, ¿no? Esto les parecerá a la gente estupendo, pero esto es un factor clave de desempleo juvenil estructural. ¿Por qué? Porque los más salen desfavorecidos son los jóvenes y las mujeres. Y por lo tanto es clave dejar de pensar. He visto en algún comentario del chat, que he sido capaz de entrar en el chat, como si os ponéis a leer el chat os vais a volver locos. He visto a alguien en el chat decir una cosa muy interesante, que es: no se puede empezar la casa por el tejado. El problema del sistema laboral español es que empieza la casa por el tejado. Es que habla de unos derechos condenando a un porcentaje de la población absolutamente desproporcionado e injusto en desempleo constante. España es el único país del mundo que ha tenido una tasa media de desempleo del 17% desde los años 80 y que ha tenido ya en 4 ocasiones una tasa superior al 21%. Eso es porque somos más tontos, porque tenemos peores empresarios, porque tenemos, como dice alguno por aquí, un mal, entre comillas, modelo productivo. No, es un problema evidentísimo de coste y de rigidez. Y entonces aquí se piensa que la rigidez y el coste son derechos, pero no son derechos cuando lo que se están condenando es al paro. Y lo que demuestra es que luego las personas que van a trabajar a otros lugares donde la rigidez es muchísimo menor y hay total flexibilidad y menores costes laborales, qué casualidad, tienen mejores tasas de desempleo. Y me refiero a países de la eurozona, no hace falta aquí hablar de entelequias, ¿no? Por lo tanto, eso es un elemento clave. Yo soy empresario, ¿no? Y yo lo pienso muchísimas veces. Digo, ¿podríamos tener 2 trabajadores más? Sí, pero ¿cómo vamos a permitirnos 2 trabajadores más que me cuestan como 4? Sí, tendríamos que, un poco los costes de contratación luego también sería recortar la indemnización por despido, que España cuenta con la indemnización por despido más alta de toda la Unión Europea también. Y habéis estado hablando, bueno, habéis tocado el tema pero para ir un poco al grano y cambiando un poco de tercio, muchas veces en España se dice lo que tú comentabas, ¿no? El tema del modelo productivo. Y esto lo llevamos escuchando muchísimo tiempo. Y luego también el tema de la industrialización. Lo hemos perdido. Hemos desinstruido el país, ya no tiene industrias, esto ha sido un desastre, hemos entrado a la Unión Europea, está supuesto el fin. ¿Cómo podemos explicar a esta gente? Porque a mí nunca me han explicado, mira que llevo años escuchando esto de reindustrializar España. Como si fuese una cosa que uno lo escribe en un papel, hace una ley y ya todos aquí a funcionar y no pasa nada. ¿En realidad el modelo productivo español realmente es tan nocivo como algunos lo pintan o no? ¿Cuál es vuestra opinión? Si quieres empiezas tú, Juan, y luego continúa ahí. A ver, yo creo que el modelo productivo español es verdad que es un modelo que tiene sectores de bajo valor añadido y que hay que mejorar los sectores con alto valor añadido. Ahora, que esos sectores tengan que ser sectores industriales y sobre todo sectores industriales seleccionados por los políticos, pues ya es otro tema muy distinto, ¿no? Es verdad que la industria tradicionalmente ha tenido ciertas ventajas en términos de productividad con respecto a los servicios. La industria puede incorporar mucho más fácilmente las nuevas tecnologías extranjeras, porque son tecnologías más o menos estándar a escala internacional. Los servicios es más complicado que incorpores esas tecnologías, porque son tecnologías que tienen que adaptarse al entorno local, ¿no? Pues, no se puede importar exactamente un modelo organizativo de servicios de China a España, por ejemplo, o de Estados Unidos a España, porque la cultura, las costumbres son distintas. Con la industria no pasa lo mismo. Incluso aunque no se hable el mismo idioma, se puede perfectamente reproducir un modo de producción industrial. También la industria suele ser mucho más intensiva en capital, lo cual facilita también la productividad.
Y, por tanto, como digo, permite movilizar muchas masas de población que a lo mejor están empleadas en sectores poco productivos y colocarlos a trabajar en la industria. Es decir, que es verdad que históricamente cuando un país se ha industrializado experimenta ganancias muy fuertes en la productividad y que ese mismo salto no se da cuando se terciariza la economía. Ahora bien, dentro del sector servicios tan demonizado también existen, y a eso vamos, sectores de alto valor añadido, que son sectores que cada vez están más vinculados pues justamente con la digitalización y con el trabajo a remoto que estamos hablando. Y creo que por ahí es lógico que termine yendo la economía española, pero eso no significa, que es lo que está haciendo este gobierno, que sea el gobierno el que tenga que seleccionar los sectores o los términos en los que la economía española se va a digitalizar. La forma de enfocar esto no es que el sector público escoja ganadores y perdedores, porque normalmente tenderá a escoger perdedores amigos del poder político concreto establecido, sino que siente las bases institucionales para que los ganadores se autoseleccionen y los perdedores se autoseleccionen. Es decir, libertad, competencia, flexibilidad, impuestos bajos para que quienes tengan el conocimiento sobre dónde invertir de manera más rentable en España, inviertan. Y obviamente, como mucho, el sector público, si se arroga determinados monopolios, por ejemplo, en inversión en infraestructuras, pues puede tener que invertir complementariamente en esos sectores siempre que se genere valor en ellos, siempre que pasen un test coste-beneficio para facilitar complementariedades de valor con el resto de sectores. Pero poco más. La política industrial, entendida como yo selecciono cuáles son las industrias de futuro, es un fracaso absoluto. Daniel. El gobierno en general, los gobiernos son muy malos eligiendo ganadores y son mucho peores eligiendo perdedores. Y esta es una clave. Es decir, porque normalmente el gobierno tiende, y no por mala intención, buscar dos cosas, ¿no? Perpetuar lo que ya existe, ¿de acuerdo? Segundo, impedir que los sectores pujantes destruyan o reemplacen a empresas que consideran clave, no vaya a ser que se pierda empleo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la conformación de incentivos a la hora de decidir quiénes son los ganadores y perdedores nunca debería estar en el gobierno. Por eso, y a mí me gustaría empezar por negar la palabra modelo productivo. No es modelo productivo. Aquí no se ha sentado nadie a decir que en España tengamos un porcentaje de maquila de tanto y un porcentaje de turismo de tanto. No. El patrón de crecimiento se va conformando en base a esos incentivos y desincentivos. Cuando en España los sindicatos se quejan de la poca industria, deberían mirarse a sí mismos como responsables de la desindustrialización. La desindustrialización en España, y no solo en España, en Italia, en Portugal o en tantos países de nuestro entorno, no se ha generado por falta de atractivo inversor previo o lo que sea, sino por diseño, tanto de costes laborales como de costes energéticos, porque claro, decir, no, es que hay que reindustrializar España, pero mientras tanto, o la Unión Europea, y mientras tanto tenemos los costes energéticos, los costes eléctricos más altos de toda la OCDE, ¿no? Entonces, claro, puede decidir, que decidieron los alemanes, los sobrecostes eléctricos de las subvenciones los pagan los consumidores, pero no las empresas industriales que nosotros decidimos, y entonces te equivocas, como decía Juan, o dos, puedes darte cuenta de que tanto la parte energética como la parte laboral como la parte normativa llevan a que muchas industrias simplemente no es que se deslocalicen, es que no se localizan. Eso es lo importante. Por lo tanto, yo creo que la clave está en entender lo que alguien también en el chat decía. Es que puedes tener un patrón de crecimiento perfectamente viable en el que tengas un sector de servicios pujante, una industria adecuada a tu visión de Unión Europea. O sea, nosotros no podemos pedir en la Unión Europea, por un lado, soplar y sorber a la vez. No podemos pedir reindustrialización y muchísima más capacidad productiva y a la vez desplazar vía política medioambiental
a los sectores electrointensivos y todos los grandes sectores industriales que los te estás echando por decreto, ¿no? No se están echando por otra cosa, ¿no? Entonces, debemos ser conscientes de que se puede tener un patrón de crecimiento más ajustado, mayor valor añadido, como no subvencionando los sectores de baja productividad a costa de más subir los impuestos a los de alta productividad, porque así es como no crece la productividad, como decía Juan. Y segundo, si tomas una decisión consciente y directa de política económica por parte de la Unión Europea que desplaza a la industria, no quejes de no tener industria, busca otras formas de atraer otros sectores de mayor valor añadido, porque industria no va a aparecer, como decía Jano, de repente porque nos sentemos un día, ¿no? Y digamos, oye, y mañana vamos todos aquí a construir. Me acuerdo que en un debate en la SER me decía un economista socialista, tenemos que hacer como Corea, que se puso a hacer barcos. Y le digo, hombre, pues qué buena idea, porque se puso a hacer barcos cuando había sobrecapacidad en Noruega, en Brasil, en todos los sitios donde se hacían barcos. ¿Y qué es lo que pasó? Que casi se lleva por delante la economía coreana. No, hombre, lo que tendrás que hacer es, en vez de pensar en hacer cosas, ladrillo y todo eso, es en qué es donde tienes una mayor competitividad. Y nosotros tenemos capacidad de traer servicios de alto valor añadido. Sí, por cierto, muy breve, aparte que la industria, por su propia dinámica, va a ir perdiendo peso en la economía mundial. Es decir, es apostar, en todo caso, por un sector que, ya digo, en determinada etapa de desarrollo contribuye mucho a acelerar el desarrollo de un país y la productividad y los salarios de un país, pero que no es escalable. ¿Por qué? Pues porque si la productividad en la industria aumenta mucho, lo que no aumenta tanto es la voluntad de demandar todos los bienes que se pueden producir con ese aumento de la productividad. Con lo cual, claro, cada vez en la industria, y eso es una constante en todos los países del mundo, también en Alemania, el porcentaje de empleo en el sector industrial va cayendo, cayendo y cayendo. Es decir, que quienes trabajan en la industria a lo mejor cobrarán salarios muy buenos y tendrán puestos de trabajo muy estables, pero que eso no puede ser, y cada vez irá siendo menos, un porcentaje muy elevado de la población de la masa laboral española. Y por tanto necesitamos otros sectores de alto valor añadido que reemplacen estos que están globalmente en retroceso en términos de empleo. Otro tema que ha salido también y que últimamente se está hablando mucho es la deuda pública. Antes de ayer, creo recordar, España ya estaba en 117% de deuda pública sobre el PIB, superando a la deuda pública que tuvimos tras la guerra de Cuba. Guerra de Cuba, estaba hablando hace mucho tiempo. Y hay algunas voces, y sobre todo mucho charlatán, que primero, unos dicen, vamos a pedir pues impagar una parte de la deuda, y otros que hay una parte, ¿no?, que vamos a negociar con la Unión Europea para no pagarla. O sea, tenemos estas dos vías. Unos que dicen directamente la impago, como si no pasase nada, y otros que se van a solicitar a que la Unión Europea nos diga, bueno, va, pues te condonamos esta parte de la deuda. Para empezar, o sea, las consecuencias, porque es que este mensaje lo escucho de bastantes lados, sobre todo entre ignorantes económicos, por supuesto, pero de bastantes espectros ideológicos diversos. Y dice, no, pues impagamos la deuda porque es ilegítimo que tengamos que pagar a la Unión Europea, etcétera, etcétera. En fin, el típico discurso populista. ¿Cuáles serían las consecuencias de si España mañana tuviese un gobierno que dice impago la deuda pública? Dani, si quiere. Porque sí, ya... Daniel, si quieres. Sí, sí. Bueno, lo primero, a ver, la deuda pública se supone es el activo de menor riesgo de un país. Cuando un país hace impago con el activo de menor riesgo, inmediatamente hace dos cosas. Lo primero es que muestra que es insolvente, es un socio confiable y, por lo tanto, inmediatamente pierde la capacidad de financiarse de la misma manera, con el mismo coste, etcétera. Pero además, al hacer pago de activo más seguro que se supone que emite, que es la deuda pública, se lleva por delante la capacidad de financiación del sector privado. Es decir, que los que dicen que van a hacer el impago de la deuda pública
dicen una cosa y la contraria, porque existir reestructuraciones de deuda existen, por supuesto, claro, pero las reestructuraciones de deuda a cambio de gastar todavía más, aumentar todavía más el déficit y además financiarte barato, es una sandez de tal nivel que no se le ocurre a nadie con la más mínima lógica, porque lo que para nosotros es deuda, para el otro tenedor es un activo. Y es el activo de menor riesgo. Si tú dices que no lo pagas, estás directamente declarando tu insolvencia. Y al declarar la insolvencia del activo de menor riesgo, declara la insolvencia de los activos de mayor riesgo también. Pero es que lo que no se le ocurre a nadie, bueno, no se le ocurre a nadie más que a los que defienden que 2 más 2 son 22, que desafortunadamente los tenemos en el gobierno, es la brillantísima idea de declarar la insolvencia ante el mundo del activo más seguro que emite un Estado y el más respaldado, y además deudarte y aumentar el déficit todavía más y esperar que te lo moneticen de la misma manera. Es una ridiculez tal calibre que no tiene ningún sentido. Pero a mí me gustaría incidir en una cosa. No ha habido ningún país jamás que se haya hecho impago de la deuda que no haya tenido una debacle económica posterior, porque las deudas siempre se pagan. Sí, yo distinguiría dos supuestos, ¿no? Un supuesto es que impaguemos la deuda de manera unilateral, es decir, que sea España la única que impague la deuda, lo cual sería un absoluto desastre completamente, ¿no? Porque perderíamos el acceso a los mercados, incluso tendríamos que salir del euro directamente. Y otra es que se impague esto que han propuesto algunos economistas de que el Banco Central Europeo se coma la deuda pública de todos los países europeos, que entonces no sería un problema específico de España, sino que sería una medida adoptada, se entiende, por cierto consenso en las instituciones europeas, que no va a haber ese consenso y no se va a adoptar, ¿no? Pero digo, en el caso de que llegáramos a ese escenario. Ahí lo que sucedería es que el Banco Central Europeo quedaría descapitalizado, porque básicamente están proponiendo que se impaguen 2,5 billones de euros y el capital del Banco Central Europeo, incluso contando revalorizaciones y demás, está en torno a 0,7 billones, por lo tanto el Banco Central Europeo estaría quebrado. Y ahí, a menos que los gobiernos se comprometan a recapitalizar al Banco Central Europeo, en cuyo caso lo comido por lo servido, porque si hay que recapitalizarlo, llegado el momento, habrá que emitir deuda que nos han cancelado para recapitalizarlo, a menos que hagan eso, el Banco Central Europeo perdería gran parte de su activo para poder defender el valor de la moneda. O dicho de otra manera, habría, no necesariamente de manera inmediata, pero sí tendería a haber inflación y depreciación del euro. Quizá de manera inmediata, pero no tendría por qué, porque bueno, las monedas fiat tienen un cierto componente burbujístico. Entonces, claro, si impagamos la deuda a costa de inflación, que es lo que terminaría sucediendo, ¿quién ha pagado realmente la deuda? Pues los tenedores de euros, que son aquellos a los que, en cierto modo, se les ha cobrado un impuesto extraordinario para financiar esa condonación de deuda pública. La cuestión es, ¿queremos que los tenedores de euros, que suelen ser además los estratos, digamos, menos financieramente sofisticados de la sociedad, las personas que no invierten en bolsa, que no invierten masivamente en ladrillo, que no tienen otro tipo de productos indexados a inflación, sino que tienen el dinero en la cuenta corriente porque no tienen conocimientos ni vocación de asumir riesgos para invertirlo en otra cosa, esos serían a los que les cobraríamos ese impuestazo extraordinario de la inflación para financiar, para compensar la condonación de la deuda pública. Me parece un despropósito. Yo creo que es importante incidir en el caso este que han lanzado todo este grupo de defensores de que 2 más 2 son 22, ¿no? Pensadlo de esta manera, ¿no? La deuda pública de España y de los países de la eurozona es deuda para los países, es el activo del Banco Central Europeo, como dice Juan, ¿vale? La razón por la que el balance del Banco Central Europeo se considera suficientemente sólido para defender la posición del euro como moneda de reserva en el mundo que se utiliza para nuestras exportaciones es que ese activo es no solamente el más seguro,
sino el de mayor calidad de toda la eurozona, ¿de acuerdo? Y por eso, cuando un exportador europeo quiere exportar o un cliente quiere comerciar, puede comerciar en el mundo con euros en vez de tener que hacer como hacíamos cuando teníamos la peseta, que era convertirlo en marcos o en dólares para poder comerciar internacionalmente. Bien, entonces, internacionalmente. Entonces, cuando tú destruyes el activo de mayor calidad de todo el balance del Banco Central Europeo, no es que solamente lo descapitalices y con ello, como bien decía Juan, la posibilidad del Banco Central Europeo de continuar recomprando deuda y de defender la estabilidad de la zona euro desaparece, es que desaparece inmediatamente. Y desaparece inmediatamente por lo que os comentaba antes. Para los tenedores de deuda en el resto del mundo, para el Banco Central de Japón, para el Banco Central de China, para el Banco Central de tantos países del mundo que tienen una parte de sus reservas ¿en qué? En euros no, en euros moneda no, en bonos europeos, ¿de acuerdo? Sus reservas son nuestra deuda. ¿Qué es lo que pasaría inmediatamente? Que desplomaría la capacidad de la eurozona tener su enorme superávit comercial. La desploma inmediatamente. Eso sí sería inmediato. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una oleada de quiebras en una eurozona que obviamente necesita del sector exterior para continuar manteniéndose como una zona viva. Y que el elemento de la inflación no solamente empezaría mucho más agresivamente para las capas más pobres, sino que entrará por la parte más agresiva de lo que es su consumo diario, que son los bienes y servicios no replicables. Por lo tanto, es una propuesta tan estúpida, que solo la puede hacer los que la han hecho, claro, una panda de comunas. Totalmente. Es desde luego disparatada, pero bueno, es que en esta época en la que vivimos, pues hay muchísima gente que tiene este tipo de ideas y que, bueno, hay gente que compra el discurso y compra la mercancía y dice, pues no pagamos esta deuda porque consideramos que es ilegítima. ¿Por qué? Porque nos apetece a nosotros y aquí no hay ninguna consecuencia. Claro, todos son tontos y nosotros somos los listos y no hay consecuencias, pero vamos, es que es la verdad terrible. No. Ni siquiera, no, es todavía peor. Lo ha dicho perfectamente Juan. Los que lo están defendiendo no lo ponen en su manifiesto, pero lo que están buscando es exactamente lo que ha dicho Juan. Lo que están buscando es exactamente lo que ha dicho Juan, que es la expropiación de la riqueza de los ciudadanos europeos que tienen euros vía monetaria, vía inflacionaria, claro. La política económica y monetaria que se lleva a cabo en Argentina no se lleva a cabo por incompetencia o por desconocimiento de que genera enorme inflación y pobreza, sino porque los que se benefician son los gobiernos y los que están cerca de esos gobiernos. Bueno, y vamos a tocar el tema de las consecuencias de una salida de la Unión Europea, pero para no alargarnos tanto y ya ir un poco concluyendo, vamos a hablar, si os parece, de criptomonedas, ¿vale? Uh-huh. Pero antes de eso, una pregunta muy, muy breve, si podéis contestar, aunque quizás, con esta polémica de Pablo Hasél, ha surgido como puede ser que el liberalismo, si hay cabida, que el liberalismo pueda defender una monarquía. No sé si a vosotros os llega este mensaje, a lo mejor a Juan menos, pero yo lo recibo constantemente, a pesar de que lo he explicado. ¿Cómo explicaríais vosotros que un liberal pueda ser monárquico? Porque el 90% de las democracias liberales de Europa son monarquías, porque la monarquía es una institución que representa al Estado. Y tú decides libremente que una institución que no interfiere ni sobre la política monetaria, ni sobre la fiscal, ni sobre la legislación, ni nada, si lo que hace es representar al Estado como ente máximo, decides libremente que sea una monarquía. Maravilloso. Para empezar, porque que la jefatura del Estado sea una monarquía, sea un monarca constitucional, es
mucho más defensor de la libertad que si la jefatura del Estado es el mismo que gobierna y que hace las leyes e impone los impuestos. Precisamente los que hemos vivido en el Reino Unido o cualquiera de los países de Europa, los más avanzados, que en muchos casos son los que los populistas ponen para lo que les gusta de ejemplo, los nórdicos, etcétera, son monarquías constitucionales, donde la monarquía es el investor relations del país. Yo no tengo una visión, digamos, esencialista de este asunto. Yo creo que tanto la monarquía como la república pueden funcionar, y creo que desde un punto de vista liberal la cuestión no es si intrínsecamente es mejor la monarquía o la república, sino en cada contexto determinado qué forma de la jefatura del Estado es la que contribuye más a limitar el poder político, el poder del Estado. Y creo que podría ser, ¿no? Esta es una cuestión más de análisis de la realidad social y política de cada Estado. Podría ser el caso de que en el caso de España la forma de la jefatura del Estado que más contribuyera bueno, en el margen, ¿no? Porque tampoco es que esto sea algo muy radical, pero que en el margen más contribuyera a limitar el poder del Estado fuera la monarquía, no lo sé, pero en otros países no tiene por qué ser así. Yo, como digo, a mí me gusta Suiza y Liechtenstein. En Liechtenstein tienes una monarquía y en Suiza tienes una república. Los dos sistemas me parecen fantásticos, aplicados debidamente en su contexto para limitar el poder político. Creo que el análisis es más bien ese, es no si es mejor inherentemente un sistema u otro, sino en el caso que estamos analizando, por ejemplo, Estado español en el año 2021, ¿qué sistema reduce más el poder político, el poder del Ejecutivo? ¿La monarquía o la república? Y, a ver, el problema de la república en España sobre todo es quiénes capitanean la defensa de la república. Y son partidos que capitanean la defensa de la república no porque quieran democratizar el acceso a la jefatura del Estado, que creo que eso es algo, que, hombre, para un demócrata radical puede ser importante, pero lo capitanean para, de la misma forma que defienden democratizar los medios de comunicación o democratizar la judicatura, que es para cargarse un posible contrapoder que tendrían ellos de acceso al poder. Ahora, un republicano liberal que diga, no, yo creo que la república en España podría limitar más el poder político que la monarquía, pues también merece mi respeto, pero que los republicanos, digamos, de la extrema izquierda, que lo que buscan es dinamitar la monarquía para quitarse corsés a la expansión del poder del Estado, pues creo que eso es preocupante, claro que sí. Sí, además es una cosa muy interesante, que la república, mucha gente se cree que una república ya eliges al jefe del Estado. Y eso no es así en absoluto, es que lo que comentabas, Juan. O sea, ni la monarquía ni la república te garantiza que vayas a vivir en un país más libre o con mayores derechos, no. Pero se utiliza mucho este argumento. Y siempre pongo el ejemplo de Italia, para no irnos muy lejos de multitud de repúblicas, que Italia no elige a su jefe de Estado. Claro. O sea que, en fin, esto sería un debate. Luego había un superchat que rápidamente comentaba cómo puede estar a favor de... Sabiendo que... Sí. No, adelante, sí, Daniel. Adelante. Sí. No, que yo creo que el debate se zanja desde un análisis elemental, que es el que acaba de decir Juan, que es, funciona la monarquía como una representación del país que no genera una intervención en la conformación de la legislación y de la imposición del país. Sí, perfecto. Es como representante. Yo, que he vivido en el extranjero, considero que es bastante mejor representante del país, del país de España, el monarca, que los presidentes que ha habido, unos, otros, dependiendo. Sí, luego también esto podemos hablar del cortoplacismo o del largo plazo, en fin, habría más debate. Antes de acabar con ya el último tema que vamos a tocar, que son las criptomonedas, había un superchat que me decía que, bueno, oiga, usted está defendiendo a Trump, o ha dicho que Trump era un buen presidente, cosa que mantengo, pero el déficit y la deuda pública, hombre, pues a mí de Trump evidentemente no me gustó ni el déficit ni tampoco la deuda pública, igual que tampoco me gustó su política mercantilista. Pero bueno, en fin, esto ya daría para otra cosa, pero para contestar el superchat. Criptomonedas, último tema, y ya cerramos.
¿Cuál es vuestra opinión al respecto, sobre todo de Bitcoin, que está batiendo récords casi cada semana? ¿Y cómo veis vosotros este nuevo mundo? Que es cierto que la pandemia lo ha acelerado todo un poco, toda esta nueva era digital. ¿Qué opináis vosotros de las criptomonedas? ¿Creéis que de verdad tienen futuro o que cuando empiecen a tenerlo el Estado quizás empieza a poner unos límites bastante serios? ¿Cómo lo ves? Vamos a empezar contigo, Juan, sobre todo si queréis hablar del Bitcoin, que es la más conocida, la más popular, pues hablamos del Bitcoin, nos centramos en ello, y luego Dani. Hombre, yo creo que tienen presente y han tenido pasado, ¿no? Quiero decir, las criptomonedas ya son una realidad y ya son una realidad a la que muchos inversores recurren para conservar su patrimonio en el largo plazo. Además, en la medida en que esté habiendo una afluencia amplia de inversores a este tipo de activos, pues evidentemente su precio va a subir. Es verdad que para generalizar su uso tienen el defecto todavía de que son volátiles, demasiado volátiles, incluso volátiles a largo plazo, pero es la volatilidad, a largo plazo, volátiles al alza, pero la volatilidad al alza no impide que se siga adoptando como reserva de valor, porque claro, si la volatilidad es que tiende a subir, pues yo lo conservo. Lo que pasa que justamente si tú esperas que siga subiendo, no lo vas a utilizar como medio de intercambio, que es también parte del curso natural de un depósito de valor. ¿Para qué depositas valor? ¿Para qué reservas valor? Para gastarlo en algún momento, pero si la tendencia es a atesorarlo permanentemente esperando revalorizaciones, eso de alguna manera lastra la adopción amplia monetaria. En todo caso, creo que es un buen refugio, es un refugio diseñado casi perfectamente para escapar del riesgo de confiscación del Estado. Es un activo casi inconfiscable. Y por tanto, en la medida en que vamos a un mundo donde los estados van a tener y van a querer confiscar mucha más riqueza de los ciudadanos, ya sea con inflación, con impuestos más altos, con impagos de la deuda pública, como sea, claro, pues encontrar refugios de valor se vuelve más valioso y por tanto tiene sentido que sigan revalorizándose al margen de que obviamente va a haber retrocesos que van a tener pues el carácter que tengan transitorio, ¿no? Porque, bueno, claro, cuando sube mucho Bitcoin, entran no solo inversores que compran Bitcoin para mantenerla permanentemente en su cartera al margen de la fluctuación que tenga, sino también manos débiles especuladoras que compran intentando aprovecharse del alza. Y eso, en cuanto hay un cierto retroceso, pues se liquidan posiciones y se agudiza ese retroceso. Pero la cuestión es que Bitcoin cada vez está en más carteras de más inversores que quieren mantenerlo a largo plazo y eso le da solidez a su demanda y a su valor. Adelante, Dani. Sí, yo creo que las criptomonedas en general, de momento, son una startup de moneda, ¿de acuerdo? En el sentido de que, como decía Hayek en su librito chiquitito, Choice in Currency, están mostrándose ante el mundo como opción para ser una alternativa a las monedas fiduciarias. Los ciudadanos que vivimos en la zona euro o en sitios donde tenemos la suerte de tener una moneda que es una moneda de reserva mundial, entonces eso nos parece un activo y desde luego, como decía Juan, un activo muy volátil y probablemente pues se ve más como una anécdota de que sube o que baja, ¿no? El problema que yo veo es otro, ¿no? Lo que las criptomonedas están mostrando que son una respuesta a la destrucción del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias, que es muy evidente en una gran cantidad de monedas con las que nosotros no estamos generalmente, acostumbrados, de los que no estamos acostumbrados. El año pasado, un año en el que el titular generalizado fue que había debilidad del dólar, contra el dólar se debilitaron más de 70 monedas entre un 30 y un 10%. Lo que estamos viendo, por lo tanto, es que mientras nosotros vemos el Bitcoin o las criptomonedas como un activo volátil, probablemente con cierto grado de especulación y que no tiene mucho sentido como moneda de
acción general, unidad de medida y reserva de valor, para muchos ciudadanos del mundo es probablemente la única manera o una de las pocas maneras, junto con el oro, de protegerse de la certeza de la destrucción del poder adquisitivo de su moneda por parte de su Banco Central. Caso de Argentina, Venezuela, Irán, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para mí esa es la parte clave. Respuesta ante la destrucción del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias por la obsesión de los bancos centrales de emitir más moneda de la que demanda tanto el mercado nacional como, ya no os quiero contar, el internacional, en el que en muchos casos no hay ni demanda. Como activo, es extremadamente importante recordarle a los chavales, amigos, seguidores que invierten que las cosas no suben siempre, ¿vale? Y que un activo precisamente en el que la oferta está tan limitada y en el que tan pocos jugadores están viendo tanto el precio del activo, puede bajar muchísimo. Esto lo tenemos que recordar, ¿vale? Y ha pasado en el pasado. Ahora estamos hablando del Bitcoin, porque está en $50,000, etcétera, pero no. El otro día también, hace relativamente poco, el año pasado, estábamos hablando sobre el desplome del Bitcoin. A mí me interesan las criptomonedas como referencia de ese elemento de respuesta a la política monetaria global. Y la razón, y pensadlo por un momento, la razón por la que los bancos centrales, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, han acelerado e intensificado las críticas a las criptomonedas, viene fundamentalmente de una irrelevancia, si fuese lógico lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque si el objetivo de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, del Banco de Japón, del Banco de Inglaterra, fuese preservar el poder adquisitivo de la moneda y mantener la masa monetaria razonablemente bajo control, no estarían jamás preocupados por las criptomonedas, porque ya tienen ganado el partido. Lo que nos están desafortunadamente indicando con esas críticas, completamente a veces hasta infantiles, es que el objetivo es desafortunadamente destruir el poder adquisitivo de la moneda para beneficiar a los gobiernos, reducir la deuda en términos reales y utilizar el impuesto de los pobres, que es la inflación. ¿Cuál es porque claro, te dice la presidenta del Banco Central Europeo, es que las criptomonedas se utilizan para actividad ilegal. ¿Cuáles son las dos monedas más utilizadas en el mundo para actividad ilegal? El euro y el dólar y el euro en ese orden, pero con una diferencia absolutamente desproporcionada. A nadie se le ocurre, ni mucho menos a mí, demonizar al dólar o al euro como monedas porque veamos en la televisión brasileña hoy mismo o hace unos días en la colombiana pallets y pallets y pallets de dólares utilizados por traficantes de drogas o terroristas, ¿verdad? Bien, pues las monedas son un instrumento, ¿no? Tú puedes utilizar el instrumento mal o bien. A mí lo que me preocupa es que si los bancos centrales de los países que son moneda de reserva global no entienden que las criptomonedas son como un mensaje de Pepito Grillo, ¿no? De Jiminy Cricket, que te dice, ojo, que te estás pasando. Si no entienden ese mensaje, entonces es cuando podemos encontrarnos con un problema muy serio, global, que no se va a solucionar con la represión ni financiera ni impositiva de las criptomonedas. Uh-huh. Bueno, pues lo dejamos aquí porque se había prometido 1 hora y media. Nos hemos dejado el tema de China, que eso da para mucho. Pero bueno, si os parece, en una próxima entrega lo abordamos. Y nada, recordar a todos los que han estado viendo y siguen viendo este directo en este momento que por favor dejen su like porque ya saben que esto del algoritmo de YouTube, no sé si lo sabíais Juan y Dani, para sus respectivos canales de YouTube, que también voy a dejar en la descripción para que los sigan también. Ahora tienes que pedir likes. Esto es así, macho, ha cambiado mucho las cosas. Like. Tienes que pedir like, Dani, porque si no el algoritmo de YouTube no te posiciona el vídeo, entonces no se ve, en fin.
es la dinámica en la que hemos entrado con las Big Tech. Así que dejen su like y muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias, Juan. Ha sido un placer teneros aquí. Y ya, como decía antes, el tema de China lo podemos abordar porque es largo y tendido en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jano. Muchísimas gracias. Muchas Muy gracias. buenas noches. Y a los demás, gracias por estar ahí. Nos vemos el domingo con una nueva entrega del podcast En Libertad. Muy buenas noches.